Continuamos en Como en Casa, acompañando a la familia dominicana que se despierta, que desayuna, que se prepara para su día a día junto a nosotros. Qué placer es llegar a sus hogares. En esta ocasión, el placer también es para mí, para todo el equipo de Como en Casa, recibir a un hombre abanderado de nuestro país, abanderado de la buena comunicación, abanderado también de la política, pero de una política en pro de la República Dominicana. En Como en Casa recibimos al señor Víctor Gómez Casanova. Buenos días. Muchísimas gracias por esa presentación. Muy buenos días y felicidades a ustedes por este lindo ambiente que se respira cuando uno entra aquí al estudio, la química entre ustedes, la buena producción, la calidad de este programa. Me siento muy orgulloso como dominicano de ver jóvenes talentos como ustedes haciendo televisión de tanta calidad. Gracias, y para nosotros es un placer recibir ese lindo piropo. Víctor, me da mucha curiosidad. ¿Usted de niño era un hombre muy curioso o era un poco más juguetón? Decía a mi mamá que yo era necio. No sé si ella tenía razón, pero yo era inquieto, sí. Yo era muy inquieto de niño, siempre. Todavía lo soy, lo único que ahora un poquito más moderado. Pero sí, yo era necio, yo era inquieto, yo era curioso, muy juguetón. Pero juguetón no con juguetes, sino con los libros de la biblioteca de mi papá, con los papeles de artículos que él escribía, con discursos que él se preparaba para pronunciar. O sea, mis hermanos, que son de aquí de Santiago, Gilbio y Tania, mis dos hermanos mayores, ellos vivían haciendo coro con sus amigos en el colegio, montando bicicletas, jugando pelota, en el caso de Gilbio, que le gustaba mucho la pelota de chiquito, por su papá, por un tito. Y yo vivía más metido en la política con mi papá. Desde chiquitico sí. fue ese interés. Sí, sí. Y siempre fue así tan frontal. Se lo pregunto porque viendo sus posiciones políticas, su forma de hablar, que no le ha temido ni siquiera enfrentarse a sus mismos partidos políticos, simplemente por expresarse. Y muchas veces ha dicho, este soy yo. Lo que pasa es que la juventud es atrevida y el ímpetu de la juventud hace que uno accione y después piense. Entonces, en la medida en que usted va entrando en edad, se va dando cuenta que entonces después primero usted piensa y después acciona. Pero eso es parte de la naturaleza humana. O sea, el ser humano no piensa ni actúa igual a los 20 que a los 30 ni a los 40. Hay esencia que usted la mantiene y que son parte de lo que es su temperamento, de lo que es su carácter. Pero yo siento que con los años he ido moderándome un poco. Cuando joven yo pensaba menos y hablaba más. Ahora pienso más y hablo menos. ¿Entiende usted que quizás ese atrevimiento de juventud lo llevó a estar difícil en algún momento dentro de la política? Sí, claro que sí, porque cuando tú eres atrevido, cuando tú eres osado, cuando tú eres aguerrido, te destacas. Y entonces al destacarte recibes reconocimientos y recibes méritos y apoyos. Y también recibes críticas y también generas contradicciones y envidias. Entonces, por lo general lo que sucede con personas que se destacan temprano, que empiezan a sobresalir de manera temprana, es que se ven envueltos en situaciones o alcanzan posiciones sin tener la debida madurez o experiencia de vida para comprender muchas de las situaciones que les toca vivir de manera muy temprana. Wow, excelente. Dentro de esa curiosidad por los libros, la vida, la política, la comunicación, ¿cómo fue ese momento de elegir qué quería estudiar, teniendo, Víctor, tantas posibilidades abiertas? Te cuento que una de las cosas que más me ha permitido reflexionar en mi vida a esta altura, ya con mis años, es que la comunicación es más poderosa que la política. Ahí va. ¿Por qué no haber estudiado? Yo no lo veía así. No, yo estudié periodismo, yo estudié comunicación. Lo que pasa que la vena de la política heredada de mi papá, mira qué pasa. Y qué interesante pregunta, te lo agradezco mucho. Mira cómo tú comparas la comunicación con la política. El comunicador hace la denuncia. El comunicador presenta la problemática. El comunicador es el portavoz de esa persona que no tiene la oportunidad de salir en televisión, o estar en la radio, o tener un medio de comunicación a su disposición como tú, por ejemplo. Y entonces viene donde ti y te presenta la problemática personal, colectiva, de su sector, de su municipio, de su provincia, del país. Entonces tú como comunicadora te conviertes en una
Servidora. Sí, en una servidora pública, y entonces tú haces la transportación de esa denuncia al colectivo, a la generalidad. Entonces tú te sientes impotente como comunicadora cuando a ti te llaman y te expresan una situación y tú la comunicas y tú ves que todo sigue igual y tú ves que no se soluciona. Entonces ahí te pica el gusanillo de tú querer ir a la política y de tú querer ocupar la posición para tú resolver el problema. Pero entonces no te das cuenta que cuando entras a la política pierdes mucho de lo que tenías antes en la comunicación. Y es que ya cuando tú entras a la política, entras en un partido o en un gobierno. Y entonces ya el que está en ese partido o en ese gobierno se identifica contigo, o la mayoría, no todos. Pero los que no están se convierten en tus adversarios porque quieren tener la misma posición que tú tienes. Y entonces tú antes te concentrabas en comunicar problemas y en presentar soluciones o propuestas de soluciones y en comunicar ideas. Ahora, como funcionaria o como oficial electo, tienes que trabajar en protegerte de chismes, en aclarar mentiras, en tener cuidado con componendas que se arman en tu contra y en estar a la defensiva muchas veces. Entonces, inviertes más tiempo en situaciones no productivas que el tiempo que invertías antes en defender o en enarbolar causas. Entonces, si tú me pones a elegir a mí, yo agradezco a Dios y a todas las personas que me dieron la oportunidad de desarrollarme en el ámbito político, pero entiendo que se sirve mejor y es mejor trabajar en la parte de la comunicación. Eso quería saber, era la siguiente pregunta, escuchándolo. ¿Cómo se define Víctor entonces luego de que inició de joven coqueteando con los libros de política? Y quizás sus papás lo que veían era un futuro político. Por eso le hice la pregunta y quizás no la terminé, de que cómo se fue por el área de periodismo cuando venía con ese coqueteo de la política. Se fue por el área de periodismo, volvió a la política. Hoy el hombre, el que ve la problemática de nuestro país, el que ve cómo está la política a nivel mundial, ¿quién es? En el ámbito profesional, Víctor. Un comunicador con experiencia política, que quiere comunicar ideas, que quiere transmitir pensamientos, ya con una vasta experiencia que no tenía en los años en que inicié mi carrera. Entonces, aunque no es lo más aconsejable hablar de mí mismo, pero creo que lo que más cómodo me hace sentir o lo que aspiro de mí mismo en estos momentos es aportar enseñanzas, aportar experiencia, aportar ideas, aportar educación conforme las cosas que he ido aprendiendo o las experiencias de vida que he ido teniendo para las nuevas generaciones, para personas jóvenes como tú, para personas jóvenes que están ahora iniciándose. Imagínate que es la autopista Duarte y que tú sales de Santiago para Santo Domingo. Si yo estoy en Villa Altagracia, te puedo contar cómo estaba la carretera a la altura de La Vega o de Bonao. Entonces creo que es inteligente de nuestra parte, advertirte sobre situaciones y también de parte de ustedes llevarse de recomendaciones o consejos, porque ya yo pasé por ese camino. Buenísimo. Y aunque no necesariamente vamos a pasar al mismo tiempo, y puede ser que situaciones que yo viví hace 2 horas en la carretera no estén presentes hoy, como quiera es importante tomarlas en cuenta y tenerlas presentes porque pueden ocurrir. Así es, y dentro de todas estas experiencias que has vivido, tienes un conversatorio muy interesante, me encanta porque está mezclado con la comunicación, el periodismo, la parte política que ya conoces y algo muy importante que mueve al mundo y que ha cambiado a lo largo de los años. Hablamos del marketing político. ¿Qué es el marketing político? Porque hablamos de marketing en redes sociales, digital y demás, pero ¿qué es, Víctor, el marketing político? Te cuento, es un conversatorio educativo, es una conversación que tenemos, el público que está presente y nosotros, en una conversación educativa. Es un conversatorio educativo sobre un tema que se llama marketing político. ¿En qué consiste? Es una recopilación histórica, es un recuento de cómo se han hecho las campañas de publicidad de todas las campañas electorales en República Dominicana desde 1962, que fueron las primeras elecciones democráticas después de la dictadura de Trujillo, hasta el 2024. Wow. Entonces, resumimos 62 años de historia en 2 horas y hacemos un recorrido, cómo era la campaña en el 62, cuando se enfrentaron el profesor Juan Bosch y el doctor Viriato Fiallo,
hasta las elecciones del 2024, cuando se enfrentaron el presidente Abinader con Leonel Fernández y Abel Martínez. Y entonces pasamos por el presidente Balaguer, el doctor Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, don Francisco Augusto Lora, don Fello Bonelli, el tema de Jacobo Magluta en el 86, la división del PRD, posteriormente Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, también de aquí de Santiago. Y hacemos toda esa recopilación y entonces se puede observar la evolución entre la época en que los mensajes se transmitían por afiches, después por radio, después por televisión, y después por computadora, y después por celulares, y ahora por redes sociales. Y entonces se va viendo cómo la sociedad evoluciona, pero también los estudiantes de mercadeo, los estudiantes de publicidad, los estudiantes de ciencias políticas, pueden aprender cómo transmitir de manera efectiva su mensaje, no porque lo diga yo, sino por la presentación de los ejemplos que vemos de esas campañas durante esos años, y también conocer anécdotas de por qué se hizo esto, cómo se presentó aquello, quién hizo tal cosa, cómo reaccionó Perencejo, y todo eso lo analizamos en 2 horas en un conversatorio educativo sobre marketing político que tuvimos el pasado viernes 26 de julio en el Centro León. Que fue todo un éxito, me contaron. Gracias, y entonces gracias al respaldo que tuvimos de mucha gente, se inscribieron, quedaron en lista de espera porque se llenó el salón, y entonces vamos a tener una próxima entrega el martes que viene, el próximo martes 6 de agosto a las 6:30 de la tarde en el auditorio del Centro León. Es gratis. Importante. Y todas las personas que deseen asistir pueden hacerlo. El único requisito es inscribirse a través de un WhatsApp. 829-761-3434, 829-761-3434, o a través de las redes sociales de la marca Podcast, que es el grupo que nos está invitando a Santiago a hacer este conversatorio, porque el salón tiene una capacidad máxima para 220 personas. Entonces no podemos registrar una mayor cantidad que las que caben en el salón. Entonces por eso hacemos el registro previo, pero es completamente gratuito. Excelente. Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, muchas felicidades por este programa tan bello. Gracias por este conversatorio tan interesante, pero sobre todo también gracias por traer este conversatorio que nos enseña a nosotros de manera práctica, rápida, a entender esa comunicación que hacen los políticos hacia nosotros, que yo creo que es fundamental y que ha cambiado a lo largo de los años bastante. Así claro que yo sí. voy a estar ahí. Te lo agradezco. Soy un amante de todo lo que tenga que servir a nuestro país para poder entenderlo y yo saber incluso cómo recibirlo y cómo accionar en pro de mi país. Te cuento y te felicito y gracias, será un honor tenerte. Te cuento que una de las emociones que sentí el pasado viernes y que espero que podamos repetirla este martes es cómo se combina un público de 2 y hasta de 3 generaciones. Entonces, tú tienes personas adultas que vivieron esas campañas y cuando presentamos ciertas fotografías y videos y contamos ciertas anécdotas, es una remembranza porque lo recuerdan, versus otro público quizás más joven que vivió una parte pero otra parte no, y entonces empieza a educarse conociendo historias que no conocía, y otro público mucho más joven que no vivió y no conoció, pero entonces aprende de ese conversatorio. Y también decirte que como son conversatorios educativos, hay otros temas que ya se nos han ido acercando diferentes empresas y otros sectores para que podamos en el futuro hacer conversatorios educativos, por ejemplo, sobre la historia de la televisión de aquí de Santiago. Sería muy interesante. Donde Teleuniverso y Como en Casa tendrían una participación en esa anécdota, donde también, por ejemplo, el tabaco, porque Santiago es un emporio en producción de tabaco, donde también se puede contar en un conversatorio educativo la historia del Grupo León Jiménez, que fue el grupo empresarial pionero y más importante, no solamente de Santiago, sino de todo el país, y lo que es el Centro León, pero también otros conversatorios educativos, por ejemplo, el desarrollo de las zonas francas aquí en Santiago y en el país, pero también lo que fue la Compañía Anónima Tabacalera, el Ron y Santiago con la familia Bermúdez y muchos otros temas que son conversatorios educativos que se pueden ir desarrollando. Buenísimo, me encanta esa visión que tienes. Yo soy también una abanderada de la educación, de entender nuestro pasado. Amén. Para poder seguir ampliando y también encontrar un poco la valentía que tuvieron aquellas personas para generar los cambios en el futuro, que es lo que necesitamos nosotros, valentía para generar nuevos cambios. Y hablando con esa palabra, quiero felicitarte, agradecerte de tener la valentía, de lejos de quizás decir me quedo en mi casa, tomaste la decisión de, como dice Julio Iglesias,
seguir la vida, porque Así la vida es. sigue. La vida sigue igual. Hay una canción, esa era la canción favorita de mi mamá. Lo sé. Y yo la canté mucho con ella. A mí me antes de encanta morir. también esa La canción. vida sigue igual, unos que vienen y otros que se van, pero la vida sigue igual. Y te agradezco mucho y la verdad es que espero poder seguir desarrollando este tipo de iniciativas con todos ustedes. Y aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Como en casa. Así es. Nosotros continuamos con más de Como en Casa. Muchísimas